en mi organismo. El flujo sanguíneo está intentando compensar la deficiencia que existe secundaria a esa salida o extravasación del volumen. Entonces, lo que está intentando hacer la taquicardia es mejorar la perfusión de los tejidos periféricos, que está comprometida porque no hay suficiente volemia. Y si el corazón late más rápido, más fuerte, ¿va a lograr estabilizar esto? ¿Va a compensar esa deficiencia de volumen? No, va a fracasar, ¿sí? Porque el problema no es que no está mandando sangre, el problema es que no hay cantidad suficiente porque se está saliendo líquido hacia el espacio intersticial, ¿sí? Entonces la taquicardia es una medida compensatoria que está intentando mejorar la oxigenación de los tejidos, pero que va a fracasar. ¿Por qué tendrá taquipnea mi paciente? Hay menos volumen y el oxígeno, hay menos oxígeno. Ya, pero ¿por qué tiene taquicardia? O sea, lo que has descrito está bien, lo que está pasando con el paciente. Pero ¿por qué tiene taquipnea? ¿Qué es la taquipnea? ¿La qué? La taquipnea. Esfuerzo respirar. Taqui hace referencia a más rápido. Y taquipnea, ¿a qué se refiere? Respiración más rápida. A que aumenta la frecuencia respiratoria, el paciente va a respirar más rápido y menos profundo. ¿Para qué respirará más rápido ese paciente? Para tratar de ingresar más oxígeno. Está intentando compensar esa falta de perfusión periférica que aparte de isquemia nos produce hipoxia, ¿sí? Por eso está intentando de compensar, pero no lo va a conseguir y el problema va a persistir. Entonces, ¿por qué se podría producir en este paciente insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Por qué hay insuficiencia cardíaca congestiva? Porque el corazón no va a seguir al ritmo del ingreso de oxígeno y no está permitiendo a los organismos de oxígeno, más o menos. Más o menos vamos por ahí, o sea, fíjense, insuficiencia cardíaca hace referencia a la incapacidad del corazón para bombear la sangre suficiente a los tejidos, ¿sí? Y cuando es una insuficiencia cardíaca congestiva, significa que hay una falla tanto en el corazón izquierdo como en el corazón derecho. Por lo tanto, la circulación pulmonar y la circulación sistémica están afectadas, ¿sí? En este caso, esta insuficiencia cardíaca es secundaria ¿a qué? ¿Qué es lo que ha producido esa insuficiencia cardíaca? ¿Qué nos ha llevado a esa insuficiencia? ¿Qué dice? ¿Por qué el edema? ¿Cómo el edema me llevaría a una insuficiencia cardíaca? Porque es la causa principal que ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame a nivel fisiológico. Porque la taquicardia, el corazón, mientras más rápido va bombeando, más fuerte, va perdiendo más, se va desgastando más rápido también. Ya, pero eso me va a producir una insuficiencia cardíaca en largo tiempo, no en tan corto tiempo. En corto tiempo, ¿qué pasaría? ¿Qué de los procesos o mecanismos que hemos mencionado puede llevarme a esta insuficiencia? El oxígeno, la parte del oxígeno. Ya, por un lado, igual que el resto de los tejidos, el miocardio va a estar con falta de perfusión. No va a tener suficiente oxigenación. ¿Qué más? El sistema funciona porque la hipertensión arterial va a llevar a la insuficiencia cardíaca. Ya, pero también a largo plazo. En este caso, ¿será que hay hipertensión? Por la misma razón que tenemos las otras complicaciones. El corazón, si no tiene suficiente volumen para mandar sangre, va a poder mandar. Entonces, la insuficiencia cardíaca en este caso tiene como base la deficiencia de volumen del paciente.
Si no hay sangre suficiente, aunque el corazón esté trabajando correctamente, no va a poder mandar adecuadamente la sangre hacia la periferia. Y se va a esforzar en extremo para tratar de compensar y en algún momento va a empezar a colapsar por el excesivo esfuerzo que hace el corazón, ¿sí? Y eso va a determinar que cada vez pueda bombear peor la sangre hacia la periferia y eso va a hacer que se encharque el paciente, como decimos, que significa que al no poder mandar la sangre hacia adelante, esa sangre que no logra mandar se empieza a acumular. ¿Y dónde se acumula? En los pulmones, nos genera los edemas o los derrames pleurales, en los miembros inferiores, nos produce edemas en miembros periféricos, ¿sí? Entonces, fíjense, es una complicación bastante compleja del paciente. Y estamos hablando de alteraciones producidas por la deficiencia de una vitamina, ¿sí? Entonces, es complejo. ¿Qué pasa en el lactante? Es igual que el beriberi húmedo, pero se presenta en el lactante, específicamente en esa edad cronológica. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Los lactantes son bebés, por lo tanto son más lábiles, más sensibles a cualquier tipo de alteración que se pueda producir en su organismo. ¿Qué pasa con el beriberi del lactante? Vamos a ver que va a presentar todo lo que hemos descrito en el adulto, pero la característica básica es que normalmente son bebés de mamás desnutridas, es decir, bebés que han tenido la deficiencia de la tiamina desde el vientre materno o desde edades muy tempranas de su vida. Y por eso es que evolucionan bastante rápido y como son más pequeñitos y más sensibles, entonces el riesgo de muerte es mucho mayor, ¿sí? ¿Qué va a presentar ese bebecito? Anorexia, o sea, que no va a tener apetito y no va a querer comer. Y fíjense, eso es algo básico y súper importante. La mayor parte de los bebés, uno de sus reflejos más básicos con los que nacemos todos, son el reflejo de succión, por ejemplo, ¿sí? El reflejo de succión lo tienen todos desde el momento en que nacen, ¿sí? Si le acercamos a un bebé recién nacido al pecho de la mamá, va a buscar con su boquita, va a buscar el pezón para alimentarse. Y eso es un reflejo absolutamente innato, ¿sí? Entonces, este bebé, o si tenemos un bebé que no quiere alimentarse, nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Y es un signo bastante característico en este tipo de deficiencia. También vamos a tener edema de comienzo agudo, ¿sí? Vamos a ver que se puede comprometer la laringe, puede haber afonía, es decir, el bebecito puede tener dificultad para emitir sonidos. En un adulto decimos va a tener dificultad para hablar, pero en un bebé que no habla, lo que va a llamar la atención es que no puede llorar, o que intenta llorar y no logra emitir sonidos, ¿sí? La taquicardia y la taquipnea se van a producir por las mismas razones que en el adulto, pero obviamente al ser una etapa tan sensible y tan riesgosa, este bebecito puede fallecer, ¿sí? Mucho antes que un paciente adulto. Entonces, básicamente el beriberi del lactante es muy parecido al beriberi húmedo del adulto, con la diferencia de que el riesgo es mayor porque es un lactante, ¿sí? Y el beriberi seco, en general yo les digo, es como si fuera un estadio avanzado del beriberi húmedo, porque vamos a empezar a tener una neuropatía periférica ascendente que se va a producir de forma gradual y simétrica, y que además vamos a ver que produce parálisis progresiva de todas las funciones del paciente. Entonces aparece primero rigidez en las piernas y va a ir progresando, subiendo, dirigiéndose de forma más intensa. Puede haber entumecimiento y hormigueos que van a ir ascendiendo hasta llegar al tronco, los brazos y finalmente al exceso. Entonces, básicamente es como una enfermedad neurodegenerativa en la que el paciente se va a ir postrando y va a ir perdiendo todas sus capacidades. Esto, por ejemplo, son piecitos que tienen edema. Este es el edema característico que tenemos en el beriberi húmedo. Cuando tenemos un paciente con edema, hay un signo que le llamamos signo de Godet, o también se llama el signo de masa de pan, ¿sí? Entonces, hace referencia a que cuando nosotros apretamos, bueno, si alguna vez han hecho pan o apretan un pan que esté fresquito, apretan y se hace un huequito, ¿no? Y se queda así huequito, ¿sí?
Entonces, si nosotros ahorita nos apretamos, no se hace hueco, ¿no? Ese ratito vuelve a su estado normal. O hagan lo mismo en su piecito, no debería quedar una fobia, ¿sí? Pero si queda un hueco, entonces quiere decir que están con edema. La razón de ese edema es justamente que el intersticio está lleno de líquido, entonces yo presiono y se queda hundido, ¿sí? Por algunos minutos, un tiempo prolongado. En general no le duele al paciente, pero sí llama bastante la atención y esto nos puede ayudar a cuantificar el grado del edema, porque mientras mayor sea la cantidad de líquido que se acumula, más profunda va a ser la fobia. Si está empezando a edematizarse, puede ser que presiono y se queda una pequeña hendidura de unos 2 milímetros, ¿sí? Pero se queda un hundimiento. Pero si es más profundo, entonces digo que el edema es mayor, es más importante. Y eso se califica normalmente en cruces, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, dependiendo del grado. Y además, vamos a ver que localizamos hasta dónde es el edema, porque puede ser el edema hasta el tobillo, puede ser hasta media pierna, hasta la rodilla, puede ser todo el miembro inferior. Entonces vamos a ir evaluando hasta dónde, ¿sí? En este otro cuadro tenemos un paciente con beriberi seco. Entonces fíjense, es un paciente completamente depletado, está desnutrido, tiene deficiencia neurológica cognitiva, es decir, poco a poco el paciente va a ir perdiendo todas sus capacidades. Es decir, le va a ir costando realizar actividades de capacidad o de motricidad grosera, después de motricidad fina, después de cognición, hasta que poco a poco va a ir quedando postrado hasta finalmente fallecer. Entonces, fíjense, son patologías bastante complejas, bastante complicadas, que evidentemente no van a estar asociadas solo a una vitaminita, no es tiamina nomás el problema. Con seguridad, en un paciente con esas características tenemos deficiencia de muchos otros nutrientes más, ¿sí? Bien, si hablamos a nivel metabólico, hemos dicho que una de las funciones súper importantes de la tiamina es justamente participar en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, cuando existe un alto consumo de carbohidratos, sabemos que el piruvato tendría que entrar al ciclo de Krebs para que se produzca energía, ¿cierto? Pero puede bloquearse la vía aeróbica y empezar a trabajar por la vía anaeróbica, donde sabemos que en vez de acetil-CoA se va a formar lactato, que sí nos va a aportar una pequeña cantidad de energía, que es pequeñita, insuficiente, pero es mejor que nada, por decirlo así. Pero el lactato que se produce es peligroso porque es ácido láctico. Entonces, si hay exceso de acumulación de lactato, nos puede llevar a una acidosis láctica en el paciente que puede ser potencialmente mortal, ¿sí? Entonces, fíjense, ese desequilibrio energético que vamos a ver también puede estar ligada a complicaciones bastante importantes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente que tiene beriberi? Vamos a ver que podemos determinar la actividad de la transcetolasa en los glóbulos rojos antes y después de la adición de TPP, es decir, pirofosfato de tiamina o una de las formas activas de la tiamina. Si el aumento es superior al 30%, indica deficiencia, ¿sí? Por ejemplo, digamos que hago la cuantificación del pirofosfato de tiamina y resulta que está trabajando al 80%, ¿sí? Cuantifico y está trabajando a este nivel. Y vuelvo, bueno, le doy el pirofosfato de tiamina y vuelvo a cuantificar o determinar su actividad y me dice que su actividad ahora, después de que ha administrado tiamina, es del 85%. ¿Cómo interpreto este resultado? ¿Hay deficiencia o no hay deficiencia? Solo ha aumentado 5%, o sea, si se fijan aquí, lo que se ha incrementado es 5%. Entonces, mi conclusión es que no hay deficiencia, porque si la vitamina A trabaja al 80%, con la suplementación trabaja al 85%. No es una diferencia significativa. Por lo tanto, está trabajando adecuadamente porque no hay deficiencia, ¿sí?
Pero si resulta que me sale que estaba trabajando al 60%, cuantifico después de haber administrado pirofosfato de tiamina y me sale que está trabajando en el 95%, ¿cómo interpreto? ¿Cómo interpreto? Si hay que... Deficiencia de tiamina. Hay deficiencia, porque ¿cuánto aquí ha aumentado? 35%. Entonces me dice, si el incremento es superior al 30%, entonces decimos que hay deficiencia. ¿Por qué? Porque aquí estaba trabajando mal porque no tenía la vitamina. Yo le doy la vitamina, entonces aumenta su actividad funcional a un nivel más adecuado. ¿Sí? Entonces, en este caso, con el aporte o la suplementación de la sustancia, estoy haciendo el diagnóstico de la deficiencia del paciente. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Le podemos dar tiamina. Antes, por ejemplo, no nos llegaban frasquitos de tiamina solita, nos llegaba solo como complejo B. Y bueno, usábamos el complejo B. Pero ya desde hace bastantes años nos llega la tiamina en ampolla solita, entonces se usa tiamina intramuscular por 3 días, según la gravedad del paciente, y después podemos pasar a suplementos orales diarios o también reforzar un poco con la dieta, con otras alternativas que nos pueden ayudar. Y lo que tenemos que entender es que el beriberi húmedo evoluciona más rápido que el beriberi seco. El beriberi seco normalmente tarda mucho más en recuperarse, por decirlo así, las características funcionales, justamente porque es de mayor tiempo, ¿no es cierto? Para que el paciente llegue a tener deterioro cognitivo, funcional, etc., ha pasado más tiempo con la deficiencia. Entonces, eso implica que podría ser que tarde más en responder cuando estamos haciendo la sustitución de la vitamina, cuando es un beriberi seco, porque tienen que llenarse sus reservas, se tiene que ir estabilizando el paciente para poder obtener una mejoría real. Bien, otra enfermedad que está muy ligada a la tiamina es lo que conocemos como síndrome de Wernicke-Korsakoff o enfermedad de Wernicke-Korsakoff. ¿Qué ocurre en Wernicke-Korsakoff? Vamos a tener que el paciente empieza a presentar estados confusionales agudos que pueden asociarse a ataxia, signos cerebelosos, oftalmoplegias, nistagmos, neuropatías periféricas relacionadas al daño isquémico del tronco cerebral y sus conexiones. Entonces, el paciente en general primero va a empezar a tener pérdida de algunos momentos, ¿no? Algunas cosas no se acuerda. Al principio dice, hoy he tenido una lagunita mental por ahí o he tenido algún problemita por ahí. Pero a medida que el tiempo va pasando, los olvidos se hacen más intensos, es decir, olvida cosas más importantes. No es lo mismo, por ejemplo, que, no sé, me olvide dónde he puesto mis llaves, a que me olvide que tenía que recoger a mi hijo de la escuela, ¿no es cierto? Son cosas de relevancia diferente. Entonces, la segunda, por supuesto, va a llamar mucho la atención, porque en general no es algo que ocurra o que sea factible para un papá, ¿no es cierto? Entonces, es importante analizar eso. A veces el paciente dice, ay, es que ya estoy viejito, por eso me olvido todo. No, puede estar ligado a una deficiencia y ser patológico. No se olviden que esa idea que tenemos de que, ay, es que cuando uno es viejito su memoria va fallando, es absolutamente falsa, ¿sí? Porque la memoria y la mente no dejan de aprender hasta, bueno, mientras le sigamos estimulando, no va a dejar de aprender. El cerebro puede seguir aprendiendo hasta el día que nos vayamos a morir y nos entierren y nos metan en un cajón, ¿sí? El cerebro va a seguir aprendiendo si yo le sigo dando estímulos. ¿Cuál es el problema? Cuando llegamos a la edad adulta, dejamos de estimular al cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita, por ejemplo, sí, tengo examen, entonces voy a estudiar. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy estimulando, ¿sí? Paso una materia, paso otra, se está estimulando mi cerebro y está trabajando. Pero a veces, ¿qué pasa? Llegamos a la vida profesional, empezamos a hacer un trabajo y nos volvemos mecánicos. Todos los días vamos y hacemos lo mismo, ¿sí? Todos los días vamos, realizamos la misma rutina
Y el cerebro se pone en modo automático y hace lo que tiene que hacer en automático porque ya sabe que hace todos los días lo mismo. Entonces, ¿por qué las personas adultas empiezan a olvidarse las cosas? Porque han dejado de estimular a su cerebro. Por eso les decimos, si son adultos, no quiere decir que tienen que dejar de aprender. Que lean un libro, que hagan alguna actividad que les gusta, que hagan pintura, que hagan arte, que hagan actividad física, porque eso los mantiene activos. Pero si yo llego a la adultez, me quedo con lo que he aprendido, voy a trabajar en un área determinada, termino mi trabajo, voy a mi casa, como, limpio, al día siguiente lo mismo, luego lo mismo, luego lo mismo. Entonces mi cerebro está en automático, ¿se dan cuenta? Ya no lo estoy estimulando para aprender cosas nuevas. Entonces eso es lo que hace que los adultos mayores empiecen a olvidar las cosas. Pero no es de ninguna manera una afirmación correcta y real decir que el adulto porque es viejito ya no aprende, o que porque es viejito tiene que olvidarse las cosas. Mentira. ¿Sí? Si eso está pasando, nosotros estamos fallando. ¿Sí? Claro, si hay una enfermedad neurodegenerativa, ahí es diferente. Pero un individuo sano no tiene por qué olvidarse o tener peor memoria a medida que envejece. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con estos pacientitos? Al principio empiezan a tener esas lagunas mentales, esos olvidos más frecuentes, y luego empiezan a tener pérdida de algunas capacidades funcionales, ¿sí? Ya les cuesta hacer algunas cosas y empiezan a olvidar un poco las cosas, y si no los ayudamos van a llegar a desarrollar la psicosis de Korsakoff. ¿Cuál es la diferencia del síndrome de Wernicke-Korsakoff y la psicosis de Korsakoff? La psicosis de Korsakoff es parte del síndrome, ¿sí? Es el estadio final del síndrome. Y cuando aparece esta psicosis de Korsakoff, representa un síndrome amnésico grave en el paciente, pero que además es irreversible. Y lo que implica es que el paciente pierde la capacidad de retener información nueva, ¿sí? Entonces se afecta de tal forma la memoria de retención que el paciente es incapaz de mantener sus recuerdos nuevos. Por decirlo, dependiendo del paciente varía. Algunos retienen minutos, algunos retienen horas, algunos retienen segundos. Pero tarde o temprano se olvidan lo nuevo que han aprendido. Entonces les decía, teníamos en el psiquiátrico un pacientito, por ejemplo, y yo los llevo, digamos, a los 4 y me los presento y le digo, ven Juanito, te voy a presentar a los muchachos. Y le presento, él es Arturo, él es Carlos, ella es Rosita, ella es Anita. Y el otro súper cariñoso, hola, ¿cómo estás? Y les daba un abrazo y al otro y al otro y ya está. Les decía, ok, dense la vuelta un ratito. Nos daban la vuelta. Pasaban 5 minutos controlados así en el reloj. Ok, vamos, volvíamos. Juanito, ven, te voy a presentar a los muchachos. Y el Juanito les saludaba como si nunca jamás en la vida los hubiera visto. ¿Sí? Y podíamos hacer este ejercicio 10, 15, 20 veces. Todas las veces pasaba exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces estos individuos sí tienen incapacidad de retener información. Algunos la retienen segundos, algunos la retienen minutos, algunos horas. Varía dependiendo del grado y la lesión o la forma en que se ha producido la lesión. ¿Puede producirse de forma traumática por algún accidente de tránsito? Sí, pero no es Wernicke-Korsakoff o psicosis de Korsakoff, sino una pérdida de la memoria a corto plazo, como en ese film que tenemos, ¿no? De como si fuera la primera vez, donde secundario a un accidente de tránsito, pues la muchacha no tenía información, no era como si se hubiera estancado en el tiempo, ¿no es cierto? Pero en este caso es secundario a la deficiencia de la vitamina, ¿sí? ¿En quiénes se puede producir deficiencia de tiamina? Pacientes alcohólicos. Y fíjense, el alcoholismo es una enfermedad sumamente frecuente, sumamente común, pero está subdiagnosticada, ¿sí? ¿Por qué? La OMS desde hace ya varios años ha determinado que se considera alcohólico, ¿sí? Que además no se olviden que el alcoholismo es una enfermedad, ¿sí? Porque el alcohol es una droga de abuso. Entonces la OMS dice, se considera alcohólico o alcoholismo crónico a un paciente que bebe
más de 2 veces por mes hasta llegar al estado de embriaguez. Entonces, a ver, levanten la mano, ¿quiénes son alcohólicos? De verdad es gracioso porque gran parte de nuestra población bebe mínimamente 4 veces por mes, o sea, cada fin de semana. ¿Sí? Y no conozco a nadie que no beba hasta no estar en estado de embriaguez. ¿Sí? ¿Invito y te vas? No, pero no me ¿No tomas? Otra cosa que no se acuerda. Le vamos a creer, dice que no se ríe. Ya dicen que no. Es que dicen, él no se da cuenta. Como mi hermano le digo, no se quería hacer vacunar, ¿no? Le digo, ¿usted quiere hacer vacunar? Es un factor de protección y no sé qué. Ya es grande, ¿no? Ya está en la universidad, todo eso. No, no me quiere hacer vacunar, pinche vacuna. No voy a hacer con él. Te vas a morir porquería, le digo. Y me dice, no, ¿acaso eres inmortal? Que yo sepa hasta ahora no me he muerto. Ya cuando te mueras, te he dicho. Te lo dije, no se quería vacunar. Entonces, dice que él no se marea porque nunca se ha visto mareado. No, nunca, pero ahora no sé. Ya luego ustedes recaban evidencia y dicen, mira, ¿cómo que no? A la evidencia me remito. Ok, entonces fíjense, de verdad esto es preocupante porque aunque no crean, muchas de estas personas que sí beben cada fin de semana, sí tienen un problema de alcohol, pero no lo reconocen. ¿Sí? Ese famoso dicho de no, yo bebo porque quiero nomás, si yo quiero beberlo, no pasa nada. Entonces, de verdad dicen esto los alcohólicos, ¿sí? Y no se olviden que como es una enfermedad, el punto principal es que el enfermo asuma que está enfermo. Porque si no cree que está enfermo, no va a hacer absolutamente nada por cambiar esa situación, porque cree que no existe el problema, ¿sí? Entonces, es de verdad un problema importante. Y afecta, o sea, el alcoholismo no es una enfermedad que afecta solo al individuo, sino que afecta a todo su entorno, porque implica la familia, el trabajo, la universidad, las responsabilidades, etc. ¿Sí? Entonces, en otra materia, cuando yo en fármaco vamos a hablar de eso. Muy bien. Entonces, fíjense, el alcoholismo determina una inhibición de la captación de varias vitaminas. No solamente de tiamina, entonces van a ver que más adelante cuando hablemos de otras deficiencias vamos a volver a mencionar el alcoholismo, ¿sí? Entonces el alcohol altera la absorción y como es algo frecuente, entonces pueden llegar a tener deficiencias. Los ancianitos también son grupos de riesgo, justamente porque cada vez comen peor. Hay ancianitos que, por ejemplo, por la dentadura, entonces no comen algunos alimentos, o comen aplastadito, o comen licuado, porque ya no pueden masticar, ya no pueden tragar. O a veces los ancianitos también dejan de comer algunos alimentos porque se les trancan en sus plaquitas, o no pueden mascar la carne, entonces dejan de comer algunas cosas. O pueden ser ancianitos que están enfermitos y que no los cuidan y están abandonados, en los asilos los abandonan. A veces los tienen en la casa y los hijos trabajan todo el día, llegan a mediodía, les dejan ahí su plato y le dicen vas a comer, se van a trabajar, pero si le dicen no has comido, ¿por qué no has comido? Le dicen al abuelito, ¿cómo va a comer si apenas se puede levantar? Necesita que lo ayuden, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones en las que los ancianitos van a tener deficiencias por varias razones. También pacientes que tengan enfermedades del tubo digestivo, por ejemplo, pacientitos con cáncer gástrico, son pacientes de alto riesgo, porque la absorción va a estar alterada. Y a medida que han ido pasando los años, cada año tenemos más incidencia de distintos tipos de cáncer, ¿sí? Y bueno, esta sería la principal causa de demencia en los países desarrollados. Entonces es muy frecuente que los ancianitos lleguen a estos niveles.
Bien, si hablamos de la toxicidad por tiamina, es infrecuente justamente porque es una vitamina hidrosoluble. Como hemos dicho, las hidrosolubles son fáciles de eliminar, entonces difícilmente llegamos a niveles muy altos a pesar de que la administración sea exagerada. Pero cuando se ha visto niveles altos, lo que se ha descrito es cefalea, insomnio, dermatitis, pero más de eso no suele presentar, ¿sí? Por ejemplo, van a ver cuando les dan suplementos vitamínicos a los chiquis, a los pequeños, normalmente les decimos a los papás, no les van a dar en la noche, denles con el desayuno o con el almuerzo, es mejor. Primero porque se asimila mejor con los alimentos. Y segundo porque suele darles insomnio, se ponen como pipoquitas los enanos, están ahí brincando por aquí y por allá, no duermen y molestan a los papás y no les dejan dormir por las multivitaminas. Entonces, mejor, ¿sí? Bien, la otra vitamina del complejo B es la B12, también conocida como riboflavina. Entonces, cuando hablamos de la riboflavina, vamos a ver que el INR es de 1.3 miligramos para varones y 1.1 miligramos para mujeres. O sea, a pesar de que es un poquito más alto que de la tiamina, siguen siendo cantidades bien pequeñas, ¿no? Y que en una dieta balanceada, como siempre decimos, no deberíamos tener ningún problema para tener la cantidad suficiente. Entonces, fíjense, en las fuentes de origen animal tenemos leche, huevos, hígado, carnes que nos aportan riboflavina. Y también algunos alimentos de origen vegetal, como algunos cereales, algunos vegetales, frutos secos, pueden aportarnos cantidades importantes. Algo importante con la riboflavina es que esta se destruye rápidamente por asociación o contacto con los rayos UV, es decir, con la luz. Por eso van a ver que las ampollitas, por ejemplo, de complejo B, nunca van a ver que son transparentes. ¿De qué color son? Azul oscuro. Cafés, color ámbar se llama ese color, ¿sí? Entonces vienen en una ampollita oscura. Y la razón de esa ampollita oscura es justamente para que no se desnaturalicen y no se inactiven con los rayos UV, porque en el complejo B vienen todas las vitaminas del complejo B, ¿sí? Y también van a ver que cuando solemos pasarle, por ejemplo, endovenoso por un suerito, el suero se tapa con una bolsita negra, ¿sí? O a veces en las farmacias ya nos venden con su bolsita negra. Y esto es justamente para evitar la inactivación con los rayos UV. Debe estar así cubierto, esa es la razón. Bien, entonces si hablamos de la riboflavina, les aseguro que ustedes ya conocen a esta vitamina. La riboflavina, fíjense, se va a fosforilar por acción del ATP y se va a convertir en flavimononucleótido. Y después el ATP le va a transferir una molécula de adenina del ATP otra vez, pero en este segundo paso, fíjense, el ATP no le está proporcionando energía, sino que le está transfiriendo la adenina, ¿sí? Entonces, de flavin mononucleótido se va a convertir en flavin adenin dinucleótido, porque ha recibido la adenina de la adenina, ¿sí? Entonces, cuando ustedes han visto sus reacciones químicas o sus vías metabólicas en fármaco 1, seguro que se acuerdan del FAD, del FMNH, del FADH, porque son estos las estructuras o los elementos que usamos como agentes reductores u oxidantes, ¿sí? Doctorita, adelante. Bien, ¿quiere descansar un poquito? No. Antes me conectaba de la